Las actas de las sesiones 265 y 266 se ponen a disposición de los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada, diputado Judy, por la que informa que el diputado Gustavo Sangüesa será reemplazado en esta sesión por el diputado Iván Norambuena. Oficio 132.459 del jefe de la unidad jurídica de la Segunda Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, mediante el cual pasa a la Superintendencia de Educación, copia de oficio 1422 de esta comisión, referido a la situación de la Corporación Educacional Domingo Parra Corbalán de Coronel, a fin de que, en conformidad con lo expuesto en el artículo 9 de la ley 10.336, se sirva a informar a ese organismo al tenor de lo expuesto en el plazo de 10 días hábiles administrativos. Ordinario 960 del Superintendente de Educación, mediante el cual da respuesta a oficios 1308 y 1309, por lo que se solicitó informar acerca de los avances de las gestiones comprometidas respecto a la situación del Colegio Ilusión de Viña del Mar, así como las consecuencias jurídicas y prácticas del cierre del establecimiento educacional, y que debería materializarse una vez que se encuentren totalmente pagadas la remuneración y cotizaciones previsionales de docentes y trabajadores con fecha tope 15 de marzo de 2021. Copia de ordinario 10DJ número 997 del Superintendente de Educación, dirigido al secretario de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, por el que remite informe sobre el estado de situación del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, en el que, entre otros, se destaca que el sostenedor y el sindicato de trabajadores arribaron a un acuerdo, que se concretó con la firma del contrato colectivo de trabajo el pasado lunes 16 de agosto, en dependencias de la Dirección del Trabajo de la región de la Araucanía, logrando de esa forma poner fin a la huelga y permitir así la reanudación de la prestación del servicio educativo respecto de los educandos de dicho recinto educativo. Ordinario 2030 de la Directora de Educación Pública, mediante el cual da respuesta a oficio 1277 de esta comisión, por el que se le comunicó haber tomado conocimiento de denuncias de un número importante de funcionarios que han sido desvinculados de los servicios locales de educación pública sin expresión de fundamento legal, y le solicitó informar acerca de los criterios que se están aplicando en el procedimiento de traspaso de funcionarios provenientes de los DAEM y corporaciones municipales a los SLEP, y el número de funcionarios que se ha visto afectado por la pérdida de su empleo durante este procedimiento. Comunicación del secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, por medio del cual solicita audiencia con la comisión para los alcaldes que conforman el directorio de la Asociación de Municipios del Norte de Chile, encabezados por su presidente y alcalde, María Elena, señor Omar Norambuena Rivera, para referirse a sus preocupaciones y la de las comunidades educativas de los municipios, que les corresponderá en un breve plazo realizar el traspaso del servicio educacional a los servicios locales de educación pública. Comunicación del presidente del Centro de Alumnos del Internado Nacional Barros Arana, a través del cual manifiesta inquietud por el nuevo retraso en la tramitación del proyecto de ley originado en moción que modifica las normas de admisión escolar para facilitar el acceso de estudiantes a los establecimientos educacionales con modalidad de internado y de aquellos con necesidades educativas especiales permanentes. Entiende que se planteó la idea de no avanzar con la moción y esperar a que ingrese a la Cámara el proyecto de ley boletín 12.486 del Ejecutivo. Sin embargo, le preocupa que dicho mensaje se discuta desde marzo de 2019 en el Senado, y que al proponer cambios mucho más profundos en la admisión escolar ha abierto un debate más complejo que augura una larga tramitación. Exhorta a esta comisión a aprobar el proyecto de ley boletín 13.795, que ofrece una solución acotada y concreta a un problema eminentemente operativo del SAE. A su juicio, aplicar esta modificación no afecta en nada la discusión del proyecto boletín 12.486 ni de otros que puedan abordar materias similares, y sería una gran noticia para la continuidad y sostenibilidad del INBA y de otros establecimientos con internado del país. Comunicación de la presidenta y vicepresidenta del Colegio Nacional de Pedagogos de Chile, señoras Carla Avari y Pamela Sotomayor, quienes solicitan audiencia con la comisión junto a representantes de las organizaciones EA Femenina Chile, Disfam Chile, Padre Estea Curicó, Caminando Juntos, Autismo Puente Alto, Picto Chile y Agrupación Social Inclusión con Amor, las que agrupan a los padres y apoderados de estudiantes con diversas condiciones vinculadas al neurodesarrollo, a fin de dar a conocer los inconvenientes que se les presentan al momento de matricularlos y o exigir los apoyos que requieren sus hijos, recibiendo como respuesta que no cuentan con el personal ni los profesionales que puedan atenderlo. En tanto, otros padres han tenido que supervisar que se les realicen las adecuaciones. Agrega que ese colegio profesional ha tenido reuniones tanto con la Subsecretaría de Educación Especial como con la Dirección de Educación General, inclusive con el ministro Figueroa, en los que se ha argumentado que el DFL 170 de 2009 requiere una modernización profunda.
Correo electrónico de la Mesa Ejecutiva de la Confederación de Estudiantes de Chile con fecha, a través del cual solicitan audiencia con la Comisión para referirse a las irregularidades del proceso de estatutos orgánicos que está viviendo la Universidad de Talca y que es una preocupación para todas las federaciones de universidades estatales. Precisan que es importante exponer esta temática antes del 8 de septiembre, dado que ese día la Universidad de Talca tendrá su referéndum ratificatorio. Correo electrónico al secretario general de la Cámara Chilena de Alimentos, señor Andrés Rebolledo, por medio del cual hace llegar a modo de información carta dirigida a la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado que desarrolló algunos temas urgentes relacionados con el plan de retorno a clases, el potencial impacto en el empleo del sector y operación del programa, y un documento que contiene un análisis de algunos puntos importantes del funcionamiento del PAE. Señala que el objetivo es aportar elementos para mejorar el funcionamiento de este programa y hacerse cargo de los cambios que han experimentado durante los últimos meses en cuanto a su implementación. Documento que también han remitido al director de Junaer. Los correos electrónicos del señor Esteban Carmona, asociado de Barros, Silva, Varela y Vigil. Por el primero, a nombre de FEDIR Chile S.P.A., presenta un recurso de reposición dirigido contra la resolución exenta 2205 de 13 de agosto de 2021, suscrita por el secretario general de la JUNAEM, la cual resolvió inhibirse de conocer el recurso extraordinario de revisión incubado por esa parte. Por el segundo, a nombre también de FEDIR Chile S.P.A., pone en conocimiento las piezas principales referidas a la solicitud de invalidación de la resolución efecta 2 de 15 de enero de 2021 de la JUNAEP, que adjudicó la licitación ID 8518 LR20 a las empresas Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Aliservice, distribuida a Las Lagunas y a la UTP Tecarera, conformada por Casinos Mogado y Claudia Lorena Pacarati González. Lo anterior en consideración de que dicho acto de la JUNAEP se motivó en estados financieros con información errónea y no veraz, que permitió a las empresas aludidas fingir un capital de trabajo mayor al real y en consecuencia aumentar de manera artificial el volumen máximo de productos alimenticios a adjudicar. Acompaña antecedentes. Es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra en relación con la cuenta. Diputado Bodilla. Que se refieren a facultades gremiales del libro quinto del Código Sanitario y no otras. Presidente. Disculpe, diputada Girardi, ya le ofrecí la palabra al diputado señor Bodilla, a quien tengo presencialmente y no había visto la suya. De inmediato le ofrezco la palabra. Presidente, una consulta a la Secretaría. El último oficio en relación a la licitación de la JUNAEP, ¿eso es en respuesta a los oficios que emitimos o de qué origen tiene? Presidente, estos oficios nos lo envían, estas dos personas fueron recibidas en audiencia por la comisión y entonces nos envían mayores antecedentes de otras gestiones que se han ido realizando. Esto es en el marco de lo que aquí se planteó, ¿no es cierto?, que era FEDIR Chile. Esta es una asociación gremial de empresas que proveen al programa de alimentación de la JUNAEP. Ellos están cuestionando un proceso de licitación porque a su entender, ¿no es cierto?, una empresa se habría ganado la licitación pero con información falsa. Bueno, pero este es un ámbito que excede las competencias de esta comisión, excepto pedirle al ministerio trasladar ese oficio, creo yo, a propósito de tomar acuerdos, para que el ministerio del cual depende la JUNAEP tome cartas en el asunto. Presidente, tengo entendido que nosotros oficiamos a la Contraloría para que investigara esta situación que hemos conocido como comisión, y yo comparto con usted que no está dentro de nuestras facultades, pero lo que sí podemos hacer es pedirle a la Contraloría que investigue en profundidad la situación. Y yo sugiero, presidente, si así lo estima usted, que remitamos este antecedente a la Contraloría para mayor abundamiento a lo que ya nosotros planteamos en su momento. ¿Les parece si tomamos un acuerdo al respecto, estimados colegas? Aprovecho de saludarlos a todos y a todas, ¿no es cierto?, que están algunos de manera presencial y otros telemática. ¿Hay acuerdo de hacer esto tanto al Ministerio de Educación como a la Contraloría, en atención que ya enviamos una solicitud para que ellos investiguen? ¿Acuerdo? Acordado. Sigue ofrecida la palabra en relación a la cuenta, estimados colegas. Diputada Girardi. Sí, presidente, muchas gracias. Presidente, respecto a la JUNAEP también,
yo solicité, y lo he reiterado creo que en varias comisiones, una información sobre las últimas licitaciones, los últimos años, todos los procesos de adjudicación, a qué empresas, en qué condiciones, a la JUNAEP hace mucho rato, creo que envié el oficio en mayo, ¿ya? Y estoy reiterándolo a través de la comisión en forma permanente y creo que todavía no tengo respuesta. Me parece que mayo, junio, julio, agosto, septiembre, o sea, ya vamos para 4 meses, ¿no? Y la JUNAEP ha sido incapaz de responder a esta comisión. Entonces me parece ya grave la situación y además la situación de la JUNAEP está cada vez más oscura, presidente. Entonces yo le solicitaría a usted como presidente, ¿ya? Si puede presionar para que la información que se solicita a la JUNAEP a través de esta comisión sea entregada. Eso es lo primero. Lo segundo, presidente... Pero, discúlpeme, diputada, para resolver al tiro el tema. Yo comparto el juicio último de valor que usted hizo, se ve por la comunicación, es cada vez más enredada la situación en la JUNAEP, y en consecuencia yo acojo y apoyo lo que usted plantea en términos de reiterar, pero no solo eso. Yo creo que hay que reiterarle al director y a su jefe directo, que es el ministro de Educación, para que apure la respuesta, porque usted está cumpliendo su rol fiscalizador y además Sí. con el aval de esta comisión. Sí, presidente, eso mismo dijimos la vez pasada. También le solicitamos al ministerio. Cristina, si me Tampoco permite una respondieron. interrupción. Perdón, el que da la palabra soy ¿Ya? diputado. Yo Ya. le agradezco, presidente, pero quiero dejar consignado, ¿no? De que esta situación también la remitimos al Ministerio de Educación la última vez que yo hice esta solicitud, precisamente por la negativa de la JUNAEP para responder, pero tampoco el Ministerio ha tenido la decencia de responder, ¿ya? Entonces, En esta ocasión, ¿tenemos presencia del subsecretario? No. Pero mañana, mañana vamos a tener al subsecretario, podría ser la ocasión. Le agradecería mucho a nuestra secretaria que nos recordara para hacerle presente esta situación. sí. El Lo otro, diputado, señor Bobadilla, sobre el yo tengo punto, para cerrarlo, dos no, es situaciones. que quiero cerrar, Cristina, quiero cerrar Bueno, esto. de acuerdo. Sí. Presidente, la verdad es que no solo en esta oportunidad, sino que en relación a otros temas, la JUNAEP no ha dado respuesta hace mucho tiempo a requerimientos nuestros. Yo sugiero lo siguiente, presidente, que no volvamos a reiterar el oficio, sino que invitemos y después citemos en forma presencial al director de la JUNAEP para que dé respuesta a todos y cada uno de los temas que hemos venido planteando desde hace ya bastante tiempo y que no hemos tenido respuesta. Y yo sugiero, presidente, que lo hagamos en forma presencial un día martes, cuando tenemos alta concurrencia presencial de diputados a la comisión, de tal manera que podamos tener respuesta, como digo, a todas y cada una de las interrogantes que le hemos enviado al director y no ha contestado absolutamente en nada. Acojo su idea con una sola salvedad. Creo que es importante reiterar para dejar constancia de nuestra preocupación, oficios. Y acogemos, ¿no es cierto?, la idea de citarlo a una sesión especial donde abordemos estos temas. El problema es que como yo manejo más información que usted, el gobierno acaba de ingresar un proyecto de gran importancia relativa a la PTF con suma, lo cual significa que nuestros tiempos son más acotados. Entonces, por eso digo, mandemos los oficios, reiterando. Y luego, en la primera oportunidad que tengamos un espacio, citamos al señor secretario nacional de la JUNAEP en la forma que usted ha planteado. ¿Están de acuerdo, estimados colegas? Acordado. Entonces, le sigo ofreciendo la palabra a la diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. El segundo tiene que ver con la solicitud de agrupaciones de niños autistas o niños con necesidades educativas especiales, que si pudiéramos, yo sé que los tiempos van a estar bien complejos, como usted señala, pero yo creo que aquí hay un tema pendiente, porque si bien se está presentando un proyecto, estamos tramitando el tema de las modificaciones del SAE también en este sentido, para
niños con necesidades especiales, mientras no haya mayores cupos de subvención PIE, que son 5 por curso, ¿ya? Esta situación nunca se va a resolver, ¿ya? Entonces, eso es lo segundo que quisiera ver si podemos invitarlos a la comisión y ver cómo resolvemos. Y lo último, presidente, nosotros tuvimos una reunión el viernes en la tarde con la alcaldesa de Santiago. Asistimos Camila Vallejo, el diputado Winter y yo, para ver la situación del internado, y que yo sé que este es un tema que a usted también le preocupa altamente, que tiene que ver con el proyecto, la tramitación del proyecto de internado para que lo saquemos a la brevedad. Ojalá lo pudiéramos despachar mañana más tardar, porque sí urge absolutamente esta situación, porque el 8 de septiembre ya viene el tema de las postulaciones al sistema de admisión escolar, y nosotros no hemos avanzado en este tema, y más bien yo creo que hay intento de retrasar el proyecto nuestro, ¿no? El proyecto parlamentario, digamos, en pos de tramitar el del gobierno. Entonces yo creo que sería muy importante, porque ya el 8 de septiembre estamos en una fecha crítica, ¿ya? Y no hemos avanzado en esta materia y todavía tiene que tramitarse en el Senado. Eso, presidente. Diputada, se acogen ambas situaciones. Vamos a intentar, en cuanto nos sea posible, convocar e invitar a estas personas que representan a este amplio grupo de organizaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con niños con necesidades especiales, educativas especiales, y que evidentemente han tenido problemas. Y respecto del último punto, a usted le consta que ya está en tabla, de manera que nosotros esperamos, cuando digo nosotros, con nuestra secretaria abogada, esperamos que mañana podamos votar ese proyecto, que es un proyecto muy corto y concreto, así que votarlo ya y cumplir con nuestra responsabilidad. Que pase para adelante ya eso no es responsabilidad, pero nosotros tenemos la firme voluntad de resolverlo mañana. Así es que eso quería zanjado. Y después le daremos la atención que corresponde al proyecto que envió el Ejecutivo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra en relación con la cuenta? En relación con la cuenta. En relación con la cuenta. En puntos varios, ofrezco la palabra. Presidente. Diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Saludarles a todos. Quería hacer una solicitud, presidente. Yo sé que hay varios temas y que ahora en la cuenta, de hecho, aparecieron hartos más. Pero hay una situación específica que me han comunicado los estudiantes de educación superior, sus representantes específicamente agrupados en la CONFET, que tiene que ver con la BAES, con la beca de alimentación de educación superior. Ellos tienen una demanda específica respecto del monto de la BAES, ¿ya?, que no ha aumentado durante más de una década, hasta donde entiendo. Y claramente las necesidades han ido cambiando y los precios de la vida también. Me gustaría que ellos pudieran venir a exponer ese punto en específico, presidente, además del petitorio general que tienen. Conversaba con los estudiantes la posibilidad de que fuese una exposición breve y que a lo mejor la pudiésemos hacer coincidir con otros temas que se puedan tratar en una misma sesión, pero creo bastante relevante darle algún grado de prioridad en la medida que el tema de la beca de alimentación de educación superior también va a ser parte de la discusión presupuestaria. Por lo tanto, tiene esa urgencia y creo que es importante que esta comisión tome una posición respecto de ese punto. Compartimos su preocupación. En la cuenta de hoy, la CONFECH estaba solicitando, ¿no es cierto?, ser invitada para abordar un tema específico que dice relación con el tema de la Universidad de Talca. Vamos a, tan pronto como podamos, a convocarlo, y allí le pediremos que aborden no solo ese punto específico, sino este otro que me parece que es mucho más trascendental, porque involucra a todas las universidades, no en una en particular. Así que lo haremos en cuanto nos sea posible, diputada Rojas. ¿Alguien más en puntos varios? ¿Alguien más? Se cierra entonces y entramos en el orden del día.
Esta sesión especial ha sido citada con el objeto de analizar con el superintendente de Educación, don Cristian O'Ryan Esquela, diversas situaciones conocidas por la Comisión, tales como dificultades pedagógicas de los establecimientos educacionales de la comuna de Quinta Normal, infraestructura, endeudamiento, soporte tecnológico, las deudas en las remuneraciones y cotizaciones previsionales de los docentes y trabajadores de la comuna de Tiltil, así como la situación del Liceo Camilo Enrique de Temuco, que afortunadamente, como se leyó en la cuenta, ha sido resuelta relativamente bien, por lo que sé, con el acuerdo entre el sostenedor y el sindicato, que significó terminar con la huelga. Así es que saludamos al señor superintendente, don Cristian O'Ryan, y le ofrezco de inmediato la palabra para que aborde los temas que le hemos propuesto desde esta comisión. Señor O'Ryan, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo también a todas las diputadas y diputados presentes, ya sea de manera presencial o telemática. Tengo una presentación, no sé si me pueden dar permiso para compartir, de modo de guiar un poco mejor la conversación. Está autorizado, señor O'Ryan. Perfecto. Pero la idea es que podamos ver las acciones que ha desarrollado la Superintendencia de Educación respecto de estos dos casos, o sea, estos tres casos en particular. Primero, en la comuna de Quinta Normal, luego Tiltil y finalmente de la situación del Liceo Camilo Enrique. Lo que sí me gustaría que abordáramos esto un poco más allá de solamente mirar los casos puntuales. Yo creo que ustedes se van a dar cuenta de algo que tiene que ver y que yo he dicho en otras ocasiones en esta misma mesa, también en el Senado, respecto de las atribuciones de la Superintendencia de Educación, de las expectativas que a partir de ellas se generan, pero por sobre todo de la forma en que nosotros podemos generar administrativamente sanciones a los establecimientos educacionales. Que hoy día, tal como se configura el sistema educacional chileno, donde se ha apuntado a la gratuidad y no a... y se ha dejado de atrás el lucro, muchas de las sanciones que tienen que ver con privación de subvención o con multas asociadas a los mismos establecimientos, finalmente, más que terminar sancionando al sostenedor cuando comete alguna infracción, terminamos sancionando a la comunidad educativa. Y creo que eso es algo que tenemos que mirar como sistema educacional chileno, y esto creo que es una buena instancia también para que plantearlo y para que lo podamos revisar. Entonces, vamos directamente a Quinta Normal. Quisimos hacer un análisis de los últimos 5 años porque mirar el 2021 y 2020 resulta particularmente complejo debido al escenario en el que nos hemos visto enfrentados los últimos 2 años. Como ustedes saben, la superintendencia tiene dos formas de ejecutar su rol fiscalizador. Uno es a través de denuncias y otro es a través de programas de fiscalización, de un plan de fiscalización que se diseña anualmente, donde se establecen cuáles van a ser las obligaciones que durante ese año vamos a priorizar y vamos a ir a mirar. Como ustedes saben, además, el sistema educacional chileno tiene cerca de 2.800 obligaciones que tienen que cumplir los establecimientos educacionales, sostenedores y establecimientos o directores particularmente, o comunidad educativa en general. Por lo tanto... Disculpe, señor superintendente, lamento interrumpirle, pero la presentación que hay en pantalla, ¿es posible agrandarla más? Porque no alcanzamos a ver, entonces termina siendo una ficción. Sí, déjeme ver. ¿Ahí? Perfecto, gracias. Okay. Se los tenía mostrando en modo de presentador y no... bueno, ahora sí. Entonces,
bueno, vamos directo, como les decía, nosotros que hacemos nuestro rol a través de denuncias y a través de programas de fiscalización. Tenemos que hacer una abstracción de la normativa educacional para efectos del programa o plan anual de fiscalización, y eso es lo que nosotros vamos a fiscalizar. Lo que vemos acá son particularmente las denuncias entre el año 2017 y el 2021. Esta municipalidad es bien particular porque es la única en Chile que tiene una corporación y además tiene un DAE. Entonces, por lo tanto, es un departamento de educación, y por eso los mostramos de manera separada. Como ustedes pueden ver, el año 2017 se recibieron 31 denuncias, el 2018 14, 19 el 2019, el año 2020 una, y lo que va de este año se han recibido 3 denuncias. De ellas, después de un análisis que se hace de las denuncias, finalmente han pasado a proceso administrativo, las que dicen ahí derivadas a fiscalía. El año 2017, de las 31, 8 pasaron a un proceso administrativo sancionatorio, el año 2018, 3, el 2019, 2. La denuncia que entró el 2020 no alcanzó a llegar a un proceso administrativo. Eso quiere decir que en la revisión se vio que no hubo vulneración a la normativa educacional. Y estas 3 denuncias que han ingresado en el 2021, algunas están en trámite, tampoco han pasado todavía a proceso administrativo. Lo propio en el Departamento de Educación, 4 del 2017, 3 2018, 3 2019. Cada una de estas nosotros las fiscalizamos. Primero se hace un análisis de la denuncia, se solicitan antecedentes al sostenedor. En base a los antecedentes que proporciona el denunciante y el sostenedor, se hace una primera revisión que determina si es que hubo una posible vulneración a la normativa educacional. Si se determina que es así, pasa a un proceso de fiscalización, normalmente en terreno. Estos últimos 2 años hemos ido implementando también procesos de fiscalización a distancia, cuando eso corresponde. Y nuevamente se hace una revisión de que si efectivamente hubo o no vulneración a la normativa. Si es así, pasa a un proceso administrativo, que son los números y las cifras que les comenté anteriormente. Respecto de infraestructura, ¿por qué nos centramos en esto? Porque las presentaciones que ha hecho la nueva alcaldesa de Quinta Normal ha manifestado que efectivamente hay un grave problema de infraestructura en los establecimientos que tiene a su cargo. Nosotros durante este año también fuimos a fiscalizar los 18 establecimientos, y efectivamente hemos verificado que la gran mayoría tiene graves problemas en infraestructura, y en lo que ha ido en el último periodo, del 2017-2021, en lo que tiene que ver solamente con denuncias, nos ingresaron 5 denuncias. Por lo tanto, aquí lo que nosotros también impulsado es decir a los padres y apoderados que ellos también cumplen un rol, también a los estudiantes, cumplen un rol de apoyo a la labor de fiscalización de la superintendencia, que si encuentran problemas en la infraestructura tienen que denunciar para poder avanzar en la solución de estos mismos. Ahora, solo la fiscalización no soluciona el problema. Aquí la primera responsabilidad es del sostenedor, que se le entregan los recursos necesarios a través de las subvenciones, distintas subvenciones. Hay subvenciones de mantenimiento también, y hay otras subvenciones a las cuales, o programas a los cuales se pueden postular para mejorar infraestructura. Y por lo tanto, no hay que olvidar que el que gestiona la educación en los municipios es el propio sostenedor, y es el principal responsable de que los establecimientos estén en buena forma. De las denuncias que se recibieron en la corporación por temas de infraestructura, 2 tuvieron un desistimiento administrativo, es decir, el denunciante no proporcionó los antecedentes necesarios. Una se derivó a otro organismo porque no tenía que ver con una denuncia específica de solución de la superintendencia, y 2 terminaron en un proceso sancionatorio para los cuales hay un recurso que presentó el municipio que todavía está pendiente de resolución. Respecto al Departamento de Educación, no se recibieron denuncias de infraestructura. Lo que tiene que ver con las fiscalizaciones, esto es la otra forma en que nosotros fiscalizamos. El año 2017 se hicieron 55 fiscalizaciones a la corporación, el año 2018 52, el 2019 26, y el 2020, nuevamente recordar que fue un año en que prácticamente no hubo presencialidad, y por lo tanto se complejizó mucho el tema de la fiscalización. Se concentró más que nada en que los establecimientos pudiesen otorgar la educación a distancia. Se hicieron 9 fiscalizaciones.
Respecto del departamento, todos los años se ha fiscalizado en 6 oportunidades. Como ustedes saben, nosotros tenemos que fiscalizar cerca de 16.000 establecimientos educacionales entre escolar y educación parvularia a través de los distintos programas. Por lo tanto, estos números en fiscalización respecto del número de establecimientos no son un número pequeño. Son bastante respecto de todo el universo que nosotros tenemos que fiscalizar. Particularmente en temas de infraestructura, la corporación efectivamente hubo 3 fiscalizaciones que tuvieron que ver con principalmente servicios higiénicos, y en 2 de ellas el municipio no cumplía, que tiene que ver con los servicios higiénicos para personas con discapacidad, y que además estos mantengan artefactos y servicios higiénicos en general en buen estado. Después de eso se genera un proceso administrativo sancionatorio que termina finalmente en una sanción. Para el caso del Departamento de Educación de Quinta Normal, aquí se verificaron más temas, pero particularmente en el mundo de la educación parvularia, donde también se determinó que más o menos en el 50%, incluso un poco más, de los procedimientos de fiscalización que se miraron, también había un incumplimiento, por lo cual se generó también un proceso administrativo sancionatorio. En términos de rendición de cuentas, aquí, como ustedes saben, todos los sostenedores tienen que rendir anualmente en qué utilizaron los recursos que les entrega el Estado. Para eso hay una plataforma en la Superintendencia de Educación, se cierra los 31 de marzo de cada año, donde tienen que ingresar cada uno de los gastos que se generan a partir de los ingresos que, como les decía, entrega el Estado. Lo que les sobra, eso se llama saldo. Y además, desde el año 2015 a la fecha, se agregó un proceso adicional donde no solamente tenían que rendir los gastos, sino que además tenían que acreditar que ese saldo lo tenían disponible. Y eso es lo que se llama saldo acreditado. Como ustedes pueden ver, el comportamiento de la corporación es bastante errático. El año 2017 no acreditó de esos 8.000 millones de saldo que quedaron, este es el ejercicio de ingresos menos gastos, solamente acreditó el 30%, complemento del 70% que aparece. El año 2018, de los 3.000 millones que tuvo como saldo, no acreditó nada. El año 2019 prácticamente lo mismo, o sea, acreditó un 0,2%. Y el año 2020, curiosamente, acreditó 1.500 millones, que es el saldo que tenía. Esto que es tan errático, digamos que 3 años hacia atrás acreditaba menos del 30%, 30% o menos del saldo que tenía. Efectivamente nosotros lo observamos y por lo tanto estamos fiscalizando el documento que acredite que esos 1.500 millones efectivamente están en un saldo en cuenta corriente del sostenedor. Respecto de la Dirección de Educación Municipal, aquí hay un comportamiento un poco más ordenado. Como pueden ver, del año 2017 al 2020 se acreditó prácticamente todos los recursos que quedaron como saldo final, los cuales han ido decreciendo también desde el año 2017 a la fecha. El año 2020 se quedó con 60 millones como saldo. Ahora, lo que uno también puede mirar a través de esto es que efectivamente hay un saldo importante. Si es que vamos a que efectivamente el municipio acredita esos 1.500 millones, de los 2.000 millones que tiene como saldo inicial, bueno, uno dice, ¿por qué no se utilizaron esos recursos en mejorar las condiciones de los establecimientos cuando había recursos disponibles? Y eso es lo que uno dice, bueno, acá hay un problema efectivamente de gestión del sostenedor. Lo que nosotros hacemos nuevamente con esto, y me aprovecho de referir también a lo que les comentaba al principio, nosotros somos un ente administrativo y nuestras sanciones son administrativas. Entonces, cuando nosotros vemos que existe un saldo no acreditado, finalmente lo que hacemos es precisamente hacer un recurso administrativo, un proceso administrativo sancionatorio, que termina en una sanción que finalmente es
una privación de subvención, que va, como su nombre lo dice, contra la subvención, o una multa que se puede pagar con la misma subvención. Por lo tanto, aquí no hay un castigo directo a los sostenedores por la gestión, por la mala gestión, sino a los mismos estudiantes, porque finalmente esa plata está diseñada y destinada para mejorar la educación de los niños de nuestro país. Cuando uno mira cómo se refleja esto, finalmente aquí están los procesos sancionatorios. El año 2017 hubo 8, el 2018 14, el 2019 6, el 2020 3. Ahí está la cantidad de procesos que están terminados. Como ustedes saben, los procesos son bastante extensos. Por ley duran hasta 2 años y entre medio, como están acogidos al debido proceso, existen, además de los procesos propios de revisión de la superintendencia, todos los procesos que también tienen que ver con la presentación de recursos en cada una de las instancias hasta llegar a la sanción final. Y muchas veces también estos procesos se judicializan y pueden incluso durar más que el tiempo que determina la propia normativa educacional. En sí, los procesos administrativos sancionatorios, como les decía, han terminado en una multa o en una privación de subvención. En lo que tiene que ver con multa, alcanzan a las 1.477 UTM, valor de la UTM de hoy son 77 millones de pesos. Aquí no está incluida la privación de subvención, que son los montos más cuantiosos. ¿Y por qué no están incluidos? Porque finalmente la misma normativa educacional señala, más allá de lo que la superintendencia establezca como sanción, que hay ciertos márgenes. O sea, no se puede cobrar menos de un 5% de los ingresos que recibe por subvenciones de establecimiento, ni un más de un 50%. Por lo tanto, una vez que salen de acá y llegan al Ministerio de Educación, se aplica que finalmente son los que hacen el cobro o la retención de esta subvención. Eso varía. Por lo tanto, esos montos no los tenemos disponibles. En el caso de la Dirección de Educación Municipal, las cifras en términos de multa alcanzan las 51 TM, son 2.600.000 pesos, pero también aquí hay temas de privación de subvención y durante el año 2017 al 2020 se han realizado 10 procesos administrativos que han terminado en alguna sanción. Eso es lo que tiene que ver con Quinta Normal. ¿En qué estamos hoy día? Como les decía en el relato de la presentación, fuimos a visitar los 18 establecimientos educacionales. Muchos de ellos, como les decía, la mayoría presentan problemas importantes en términos de infraestructura. Estamos tramitando una reunión con el sostenedor, con el actual sostenedor, para definir un plan de mejora de estos establecimientos, y la idea es trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación para poder finalmente lograr que estos establecimientos abran y puedan empezar a recibir a los niños de manera presencial. En cuanto a Tiltil, aquí también hay problemas que se arrastran desde hace un tiempo. En términos de denuncia, ese ha sido el comportamiento desde el año 2017 a la fecha. La primera columna son las denuncias que hemos recibido respecto de algún establecimiento de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Tiltil. Hemos realizado también programas no normativos en la segunda columna, rendición de cuentas y recursos, que tiene que ver con precisamente con el uso de los recursos, y otro tipo de fiscalizaciones que se han realizado. 24, 25, 28, 10 el 2020 y 2 en lo que va del 2021. En lo que va en ese periodo, hay 2 ocasiones en que se han mirado el tema particular de las cotizaciones, que es lo que afecta a gran parte de los profesores de la corporación. En el programa original de condiciones laborales en el año 2018 y el 2019 también en remuneraciones y cotizaciones. Ambos ya terminaron por un proceso administrativo sancionatorio y, como les decía, nuevamente se aplica una privación de subvención, se envía cobro al ministerio que hace la disminución de esta subvención en el porcentaje que nosotros establecemos. Y le llega menos plata a la corporación, en este caso, por lo tanto, menos plata destinada a mejorar las condiciones de la educación de los niños de esa comuna.
En términos de rendición de cuentas, aquí también vemos un problema en la rendición. El año 2017 se rindió parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se rindieron todas las subvenciones, por lo tanto queda marcado como una rendición parcial, y también genera un proceso administrativo sancionatorio que nuevamente termina en una multa o en una privación de subvención a sostenedor. El año 2018 rindió de manera completa, sin embargo quedó con un saldo de 10.000 millones, de los cuales solamente acreditó alrededor del 1,5%. El año 2019, en situación similar, con un saldo inferior, cerca de 5.000 millones, y tampoco pudo acreditar más del 3% de ese saldo. Y el año 2020, finalmente, ni siquiera se generó esta rendición de gasto. Nosotros nos reunimos con el nuevo alcalde de Tiltil, le mostramos y le pusimos la información que nosotros tenemos a disposición para que pudiesen ordenar también las finanzas, las rendiciones, y puedan rendir los recursos del año 2020 que no rindieron. Eso también tiene asociado un proceso administrativo sancionatorio, y disculpen lo majadero, pero que nuevamente termina en una multa o en una privación de subvención que afecta los ingresos que reciben finalmente los niños y niñas de la comunidad. Respecto del Liceo Camilo Enrique, como ustedes saben, esto es un problema que se asociado a una huelga legal. Es un conflicto laboral. Nosotros, cada vez que nos han invitado, nosotros hemos circunscrito este problema de la huelga, aquí es un problema de índole laboral, sobre el cual nosotros no tenemos particularmente competencia. Sin embargo, este derecho a huelga afecta a otro derecho que es tan o más importante, que es el derecho a la educación de los más de 2.000 niños que asisten a ese liceo. Y es por eso que nosotros nos involucramos directamente en la solución del problema. Desde un comienzo, comenzamos a recibir denuncias, se acogieron las denuncias, empezamos a investigar las acciones de la entidad sostenedora. Finalmente, haciendo revisiones, vimos que tenían algunos incumplimientos anteriores, lo que terminó en un proceso administrativo sancionatorio asociado a que el sostenedor no podía seguir siendo sostenedor y se inhabilitaba de por vida. Eso hoy día se notificó al sostenedor y hay un recurso que ellos presentaron que estamos analizando. También aquí se involucró, por supuesto, la Dirección del Trabajo y trabajamos de manera conjunta también con el Ministerio de Educación, siempre atentos a lo que ocurría en el proceso de negociación que estaban llevando las dos entidades, tanto el sindicato de profesores como la entidad sostenedora. En cada una de esas etapas nosotros fuimos prestando el apoyo en paralelo, en que nosotros revisábamos cada una de las presentaciones que se fueron haciendo a la Superintendencia de Educación desde el punto de vista de las denuncias, también algún actuar de oficio que nosotros hicimos, y también solicitudes de administrador provisional que nos llegaron de distintas entidades. Yo sé que hay algunos que son muy pro administrador provisional. Sin embargo, aquí yo creo que es bueno aclarar temas de expectativas. Lo hicimos tanto con la entidad sostenedora como el sindicato, como el centro de padres y padres organizados que están bien del liceo. La figura del administrador provisional primero tiene condiciones bien específicas en las cuales se tiene que dar, cosas que no se cumplían en este caso, porque si bien no se les pagaban, por ejemplo, las remuneraciones a los profesores desde marzo a la fecha, bueno, eso está establecido en la ley de índole laboral, donde se suspende, mientras exista huelga legal, la relación laboral, por lo tanto no existe la obligación del sostenedor de pagar a los profesores, tal como no existe la obligación de los profesores de prestar el servicio. Por lo tanto, no se da esa condición porque es un tema legal. Así hay otras condiciones que están planteadas en la ley 20.529 que no se cumplían.
Pero más allá de si se cumplen o no se cumplen, lo que nosotros apuntábamos es que el administrador provisional aquí no iba a solucionar nada. El administrador provisional, si es que se llegaba a nombrar, primero tiene que hacerse presente, realizar un inventario de las condiciones en que se recibe el establecimiento. Y eso tiene que ver desde la cuenta corriente, que en muchos casos nos ha tocado que cuando recibimos la cuenta corriente está en cero, que se retiran los recursos que existían antes de que nosotros asumiéramos. Y por otro lado, comienza a trabajar solamente con los recursos de la subvención de ahí en adelante. Por lo tanto, muchas veces no podemos incluso poder resolver algunas situaciones hacia atrás, incumplimientos de cotizaciones o algunas cosas de esa índole que normalmente terminan en que exista un administrador provisional. Bueno, en este proceso, como les decía, tiene que hacer un inventario y una revisión de todo lo que se encuentra. Esto tarda el tiempo razonable para poder hacer un buen panorama de lo que existe. Y por otro lado, no hay que olvidar que esto es una corporación educacional que tiene varios establecimientos a su cargo y el administrador provisional solamente recibe los ingresos del propio Liceo Camilo Enríquez. Por lo tanto, tampoco era claramente que con los recursos que estaba recibiendo el Liceo, este administrador provisional pudiese negociar algún contrato colectivo que fuera más allá de los recursos que tenía disponibles, comprometiendo otros recursos que a lo mejor ni siquiera los iba a recibir él, sino cuando dejara de ser administrador provisional, que como ustedes saben es hasta el término del año escolar, máximo renovable por un periodo adicional, ni siquiera los iba a tener. Por lo tanto, era bastante complejo que asumiera un administrador provisional, primero porque no se daban las condiciones legales y por otro lado porque las acciones que pudiese hacer para solucionar este problema en particular tampoco estaban tan claras. Por lo tanto, aquí lo que nosotros siempre levantamos, y que no solamente nosotros, sino el mismo sostenedor, incluso el mismo sindicato, es que hay una colisión de derechos, colisión de normas que hay que resolver. Aquí no estamos hablando de una fábrica de salchichas, que si finalmente se va el sindicato a huelga para la producción de salchichas y la empresa vende menos salchichas durante ese periodo. Aquí estamos entregando educación a los niños y por lo tanto ese derecho no se puede ver mermado por otro derecho como es el derecho a huelga. Por lo tanto, ahí hay algo, y también es el llamado a los legisladores, que hay que hacer para poder resolver esta situación. Porque nosotros también como organismo administrativo nos vemos impedidos muchas veces de hacer más cosas de las que quisiéramos. Bueno, siguió el tema. Tribunal Laboral de Temuco nos solicitó participación en una mediación. Nosotros estuvimos presentes. Lamentablemente en ese periodo no se llegó a un acuerdo. Luego también en reuniones con la Comisión de Educación, con el propio sindicato, comprometí personalmente poder seguir haciendo acciones que incluso iban más allá de las propias facultades de la superintendencia. Propusimos a las dos entidades llegar a un acuerdo a través de un proceso de conciliación. Fui personalmente a Ciudad de Temuco, me reuní con ambas partes. En el intertanto, durante esa semana, estuvo trabajando también parte del equipo de la superintendencia en acercar las posiciones del sostenedor y también de el sindicato, y finalmente a través de esa reunión que pudimos tener ese día jueves 12 de agosto, pudimos llegar a un acuerdo que finalmente terminó en que el día 16 de agosto, si no me equivoco, pudieron volver los niños a clases presenciales. Después de casi 5 meses que estuvieron sin la posibilidad de tener, bueno, ya sea o clases presenciales o clases también, en algunos casos, a distancia de los profesores que estaban en huelga. Pero esto no puede quedar sujeto, y vuelvo a reiterar el concepto, no puede quedar sujeto a la acción del superintendente de educación o de una superintendencia respecto de incluso ir más allá de las facultades que la propia ley le otorga respecto de la conciliación en este caso,
sino que tiene que haber algo que norme que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. De hecho, ya hemos visto que esto se está repitiendo en algunos otros establecimientos. En Maipú hay otra entidad sostenedora que tiene también varios establecimientos en distintos lugares de Chile que también está enfrentado a una situación parecida, y por supuesto no queremos llegar a que los niños estén 5 meses sin poder tener su derecho a la educación. Eso es un poco la presentación en cada uno de los temas. Como les digo, aquí hay un tema que está bien, que es puntual, que tenemos que mirar, que tenemos que trabajar. Respecto de Tiltil, solamente se me olvidó mencionar que nos llegó la semana pasada un oficio desde la Subsecretaría de Educación para poder analizar la aplicación del artículo 54 de la Ley de Subvenciones, que tiene que ver con la liberación de los recursos que el propio Ministerio retiene por el no pago de cotizaciones para poder pagar de manera directa desde el Ministerio a través de un convenio que se firma en este caso con el sostenedor, las cotizaciones atrasadas. Nosotros estamos preparando el informe para que el subsecretario pueda tomar la decisión de liberar esos recursos de acuerdo a la información que nosotros proporcionemos. Eso está en trámite y esperamos que lo podamos liberar ese informe lo antes posible para poder solucionar el problema del pago de cotizaciones atrasados que tiene este municipio. Bueno, como les decía aquí, si bien hay casos puntuales, yo creo que ver temas de fondo, que hoy día el actuar de la superintendencia, lo que tiene que ver con la sanción, no necesariamente está generando los incentivos, entre comillas, correctos para poder dejar de que existan este tipo de situaciones que vayan en contra precisamente para lo cual está creado el sistema de aseguramiento de la calidad, que es mejorar la calidad de la educación. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, señor superintendente. Se ofrece la palabra a los distinguidos diputados y diputadas en relación a la presentación hecha por el señor superintendente respecto a estos 3 temas que le hemos propuesto, a saber, Quinta Normal, Tiltil y Liceo Camilo Enríquez de Temuco. Diputada Cristina Girardi. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hubiera sido más interesante tener como más un detalle respecto del tipo de fiscalizaciones, no solo los números, ¿no? Porque yo creo que lo que aquí se ha dado cuenta respecto a las situaciones de las denuncias que se han visto en la comisión son bastante graves, entonces no solo el número es lo importante, ¿no? Pero con respecto a Quinta Normal yo quisiera agregar una pregunta, ¿no? Porque acá, independiente de las fiscalizaciones por denuncia o las bajas denuncias que hay, porque el superintendente señalaba el importante rol que cumplen los apoderados, ¿no? Y la comunidad educativa. Yo creo que también hay que destacar el rol que uno esperaría también de la superintendencia, ¿ya? En el 2017 se presentó una querella en contra de quienes resulten responsables por denuncias que salieron en la televisión respecto del mal uso de los recursos en Quinta Normal, ¿no? Más allá del tema infraestructura, ¿no? Que las denuncias eran con compras abultadas en términos de costos, ¿no? De cotizaciones, de falta de cotizaciones a lugares que no existían, ¿no? Y sin embargo la superintendencia jamás, ¿ya?, ha hecho una investigación respecto a ese tema, y eso fue de público conocimiento, fue en todos los medios de comunicación, ¿no? O sea, aquí hay un histórico, como lo planteó la alcaldesa, una histórica falta de fiscalización y de abandono por parte del ministerio y de la superintendencia respecto de la situación en Quinta Normal y otros lugares, ¿no? Entonces, yo quisiera además preguntar, porque la ley establece también el administrador provisional cuando hay interrupción del servicio, ¿no?
o cuando hay cotizaciones impagas. Y acá me gustaría saber cuál es la deuda, ¿ya? Usted dice que nosotros somos muy proclives al administrador provisional, ¿ya? Pero cuando se están robando las platas, ¿ya? A vista de toda la superintendencia y de todo, y que son de público conocimiento, ¿ya? Y la superintendencia no nombra un administrador provisional, uno se pregunta, ¿por qué no nos nombran un administrador provisional? Está bien que a veces no resuelva el tema, pero dejar que se roben las platas tampoco resuelve el tema, ¿no? O dejar que las cosas se perpetúen tampoco resuelve el tema. Entonces, la deuda de cotizaciones impagas de la municipalidad de Quinta Normal, sería interesante saber a cuánto asciende, desde cuándo tienen cotizaciones impagas, ¿ya? Y por qué, si la ley establece que no han... que esta es una causal para nombrar administrador provisional, que no lo han hecho, ¿no? Esa es una de las preguntas que quisiera hacerles, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con el Camilo Enríquez de Temuco, y ahí hay varias preguntas que yo formulé durante la comisión, pero que tampoco fueron contestadas, y a lo mejor usted la podría contestar hoy día, que es, ¿qué pasa cuando un establecimiento está en paro, no hay clases, no hay, ¿no? Y se le sigue, la pregunta es primero si se le sigue pasando la subvención, ¿no? ¿Y qué pasa si esa subvención se entrega, no hay clase, no hay pago a la comunidad docente porque están en paro, ¿no? ¿Y qué pasa con esas platas entonces? ¿No? ¿Quedan como saldo? ¿No? ¿Qué hace el sostenedor si es que no le paga? Hoy día, por ejemplo, yo sé que el tema, si bien volvieron a clase, no está resuelto qué pasa hacia atrás, si les van a pagar o no les van a pagar, ¿no? Lo que señaló el representante legal del Camilo Enrique es que no les podían pagar porque no tenían plata. Entonces yo le pregunté si le estaban pasando la subvención y dijo que sí le estaban pasando la subvención. Entonces, ¿qué pasa con esas platas, ¿no? De las subvenciones cuando hay una situación de interrupción del servicio, ¿no? La ley establece claramente, me parece que en el artículo 50, en uno de los artículos de que regula la situación de la superintendencia, me parece que el 87, dice que puede nombrar un administrador provisional para que asuma las funciones que competen al sostenedor cuando exista riesgo de afectar la continuidad del servicio educativo. Aquí se afectó la continuidad del servicio educativo, ¿ya? ¿En qué impidió, o qué es lo que impidió que la superintendencia nombrara, ¿ya?, un administrador provisional, siendo que el servicio educativo no se interrumpió por un día o 2 días o una semana, sino que por meses, que los niños quedaron sin el servicio educacional? Entonces, me gustaría saber por qué la superintendencia planteó este tema, que era un conflicto entre privados, y si bien la ley establece que hay interrupción, cuando hay interrupción del servicio educativo se puede nombrar un administrador provisional, ¿ya?, no asumió lo que la ley le atribuye como función, ¿ya?, y como competencia, ¿ya? Es la atribución y es, si bien es facultativo, ¿ya?, aquí se vulneró el derecho a la educación de los niños y de los jóvenes de ese establecimiento durante bastantes meses, ¿ya? Y la última pregunta tiene que ver con los recursos, ¿ya? Nosotros entregamos una información que fue entregada por los profesores sobre el balance respecto de los gastos del establecimiento, de cómo, por ejemplo, habían aumentado enormemente, ¿ya?, gastos de fotocopia y de otras situaciones respecto al sostenedor anterior, ¿no? Y que claramente no se entendía el porqué. Por ejemplo, había mantención de jardines, aseo y mantención de jardines, ¿no? Había un alza brutal respecto del sostenedor anterior, cuando ni siquiera habían jardines dentro del establecimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis que hace la superintendencia de la forma en que se ejecutan los gastos? Porque una cosa es la información que entrega el sostenedor
y que es sobre todos sus recursos, todos, no solo con respecto a lo que entrega el Estado, ¿no? Y cuál es el análisis que hacen respecto al gasto, porque aquí pareciera que los tipos reciben la plata, ¿no? Y hacen lo que quieren, y da lo mismo en lo que la gastan y la forma en que lo gasten, ¿no? Porque no hay ninguna advertencia por parte de la superintendencia respecto de estas alzas que son brutales, ¿no? Y no hay ninguna, parece que no le llama la atención a la superintendencia situaciones como las que fueron denunciadas respecto del Camilo Enríquez, ¿no? Entonces, a nosotros realmente, presidente, por su intermedio, decirle al superintendente que nos parece sumamente deficiente la labor que está haciendo la superintendencia en materia de fiscalización, no respecto solamente a estos 3 temas. Yo lo vengo planteando hace muchos años, ¿ya? Y no con respecto solo al rol de este superintendente, sino que de todos los superintendentes que han estado, ¿ya?, a cargo de la superintendencia, y que claramente, por ejemplo, el caso que yo denuncié durante años de Cerro Navia, donde partí denunciando cuando existía un déficit de 1.000 millones y llegamos a 21.000 millones y la superintendencia jamás actuó, ¿no? Una situación similar ocurrió con San Fernando, y otras situaciones similares ocurren en distintos lugares del país, y esta situación no es ni advertida, ni frenada, ¿ya? Ni hay ninguna prevención respecto a respecto a estos temas. Entonces, me gustaría, en relación a estos puntos que yo señalé, cuál es la actitud y cuál es el argumento para el no actuar, para la omisión de la superintendencia en fiscalización y en el nombramiento de administrador provisional. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Algún otro señora diputada? ¿Algún otro señora diputada? Me voy a entonces entregar la palabra porque me pareció de gran interés su presentación, señor superintendente. Pero al mismo tiempo genera preguntas o más bien algunas reflexiones. Voy a partir por el punto de Quinta Normal. Usted afirmó, y eso me parece muy importante, casi al inicio de su presentación textual, no se sanciona al sostenedor, sino se termina sancionando a la comunidad educativa, cierre comillas. Si eso es así, señor superintendente, ¿por qué no ha habido una iniciativa de carácter legal que permita hacer o dar una solución a eso? Porque yo puedo estar compartiendo con usted, pero hay que tomar iniciativa, no basta describirlo. ¿Hay algo? ¿Están haciendo algo? ¿Lo piensan hacer? Segundo, respecto al tema me llama la atención el hecho que en la descripción que usted hace de los distintos años, partiendo en el 2017, que del total de 30 y algo denuncias, 8 pasaron a la Fiscalía. Pero si entendí bien su presentación, no hay un acto administrativo que concluya. 2017, ya estamos en el 2021. Han pasado 3 años y medio o 3 años. ¿No le parece excesivo ese tiempo para no resolver administrativamente ese tipo de denuncias? Y entonces, claro, uno concluye que con esa lentitud los eventuales abusos que se pueden estar produciendo, incluso incumplimiento de la ley, no se pueden resolver con la rapidez que uno esperaría. Tercero, usted describe que la corporación de Quinta Normal, el 17, dejó sin acreditar más de 8.000 millones de pesos. Al año siguiente, más de 3.000 millones de pesos. Al subsiguiente, 911, yo redondeé. Y en el último, 2020, 1.482, o sea, casi 1.500 millones. Estamos hablando de casi 14.000 millones de pesos. No acreditados, es decir, que están en el limbo. En tantos años, ¿no le parece a usted que habiendo tantas necesidades, el Estado debiera tener herramientas para
poder exigir la demostración de que esos recursos no fueron desviados a otros fines distintos a los que, como dijo, yo no soy tan audaz y categórico, pero como decía la diputada Girardi, se lo están robando, que es una conclusión que uno podría llegar. Y lo otro que me llama la atención es que en relación a, y con esto termino lo de Quinta Normal, las sanciones me parecen ínfimas en función de estos volúmenes. Estoy hablando de 14.000 millones y las sanciones que usted me dijo en el caso más de las que se habían eran por 77 millones, o sea, un porcentaje nada. O sea, menos del 1% si es que saco bien las cuentas de lo comillas no acreditado. Me salto Tiltil porque parece que está bastante claro. Y voy a Camilo Enrique, que parto diciendo agradezco su gestión y de todos los que permitieron al final, con tardanza, pero finalmente permitieron resolver este problema en el cual se hizo parte de esta comisión desde el primer minuto. Señor superintendente, quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle, ¿usted cree que estaba en el espíritu de la ley que aprobamos, que le puso fin al lucro, la creación de estos verdaderos holding de establecimientos educacionales regentados por administrados por estas corporaciones, y que además los adquieren con recursos garantizados por el Estado? Yo la verdad creo que no era el espíritu. Y segundo, el tema de que se visualizan prácticas a partir de la experiencia del Camilo Enrique similares a las que denunciamos en el caso de los establecimientos particulares subvencionados que, ¿no es cierto?, abultaban determinados ítems para lucrar, arriendo, ¿no es cierto?, las inmobiliarias, etcétera, servicios, tercerización, etcétera. Y acá vimos lo mismo, porque yo digo, el manejo financiero, aquí nos señalaron, lo recordaba la diputada Cristina Girardi, balances en los que ayer gastaban 10 y ahora están gastando 10 veces 10 por jardinería. Y en consecuencia, esta es una práctica habitual de cómo, ¿no es cierto?, determinados tenedores lucraban de manera subrepticia, no legal. Aquí también se destacó, y lo quiero para que me responda si ustedes hicieron cargo de esto, exfuncionarios del Mineduc participando como parte de la corporación, cuando hoy día los estándares, ¿no es cierto?, se elevaron respecto de probidad y transparencia. ¿Le parece eso razonable? Y se estudió, se analizó, y eso es básicamente de lo propio que nos enviaron, insisto, el sindicato del Camilo Enrique, que, insisto, me alegra que hayan resuelto el problema. ¿El diputado señor Bobadilla quiere hacer algunas otras consultas? Más que consultas, solo algunas reflexiones, presidente. En primer término, valorar la exposición del superintendente, porque sin duda que nos ha aportado elementos importantes para el análisis de esta comisión. ¿Podrá algún diputado, por cierto, o diputada no satisfacer la exposición del superintendente? Pero yo creo que hay que valorarla en su mérito y yo destaco eso. Así que agradezco la exposición del superintendente. Y en otro aspecto, presidente, permítame hacer una segunda reflexión, porque no es habitual que en esta comisión, quienes la integramos, reconozcamos que las acciones del gobierno en algunas situaciones particulares son acertadas. Y yo quiero valorar, presidente, su comentario en relación al colegio Camilo Enríquez de Temuco, que es una situación que usted planteó en forma reiterada y usted ha reconocido la intervención en este caso del gobierno y del ministerio para la búsqueda de soluciones, y eso
sin duda que habla bien de su persona y yo lo quiero destacar porque no es habitual, reitero, que en esta comisión se reconozca algunos aciertos que puede tener el gobierno en algunas materias. Así que eso, presidente. Gracias. Diputado. ¿Algún otro señor diputado, alguna señora diputada que quiera hacer alguna consulta, reflexión con el señor superintendente? Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra. Estimado señor superintendente, le ofrezco la palabra para que aborde las consultas realizadas, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, poder contestar alguna de las preguntas. Agradezco a la diputada Cristina Girardi que haya levantado todos estos temas más allá de algunos conceptos aventurados, digamos, respecto del uso de los recursos o del actuar de la superintendencia. Porque me permiten también clarificar un poco lo que dice la normativa respecto de los temas que ella plantea. Voy a referirme primero a Camilo Enríquez, al cual usted también se refirió. Respecto de qué es lo que permite que un establecimiento siga recibiendo subvención cuando no se está prestando el servicio educativo. Bueno, lo que permite eso es precisamente la ley. Y nos puede gustar o no, pero la ley es la ley y hay que respetarla. De hecho, hay dictámenes de la propia Contraloría, particularmente en el caso de huelga, que establece que no se puede privar al establecimiento de recibir la subvención en casos de huelga. Y eso está, como decía, a través de Contraloría, en un dictamen del año, si no me equivoco, del año 89, y que se vuelve a ratificar hace un par de años atrás. Por lo tanto, haber hecho alguna privación de subvención o retención de subvención iría contra la propia norma. Ahora, ¿en qué se está utilizando ese dinero, la subvención? Bueno, hay que recordar que hay una serie de profesores que siguieron prestando el servicio educativo y además como parte del convenio de finalización de huelga también está el hecho de pagar retroactivamente, no recuerdo bien cómo quedaron los términos, si fueron 3 o 4 remuneraciones hacia atrás. Por lo tanto, ahí también se utilizan recursos y además también hay recursos que se utilizan para terminar el convenio. Por supuesto, nosotros verificamos que esos recursos estuviesen en base a los fines educativos correspondientes. También señala la diputada Girardi respecto de la asignación de AP, y claro, cita el artículo 87 de la ley, que finalmente termina con las causales que yo les comentaba hace un rato en el artículo 89, que es el que define claramente las causales, y se las voy a leer completas para que no se presten malas interpretaciones. El artículo A dice: cuando el establecimiento educacional se mantenga en la categoría de desempeño insuficiente por 4 años consecutivos. Esto tiene que ver con la ordenación que hace la agencia de calidad, por lo tanto no aplica en este caso. B, cuando el representante legal o el administrador de la entidad sostenedora se ausente injustificadamente, poniendo en riesgo la continuidad del año escolar. Aquí siempre fue habido el sostenedor. De hecho, con los profesores que terminaron, o sea, que seguían en clases, siguió prestando el servicio en calidad inferior, por supuesto, a la que todos esperábamos, pero nunca se arrancó el sostenedor a ninguna parte, más allá de que nos guste o no el sostenedor, y ahí el criterio de cada cual. C, cuando por razones imputables al sostenedor, y esto es importante decir, se haga imposible la mantención del servicio educativo a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, exclusiones o retiros que afecten al establecimiento educacional o su mobiliario. Aquí las causas no eran imputables al sostenedor, estaban en un proceso de negociación colectiva que está determinado por la ley, así que tampoco era imputable al sostenedor. Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones o de las cotizaciones previsionales o de salud del personal del establecimiento, se entenderá por atraso reiterado la mora total o parcial en el pago de los meses consecutivos, en 2 meses consecutivos o 3 en un periodo de 6 meses. Estaba al día el sostenedor, más allá de los meses que estaban en huelga y, por supuesto, como les decía, por suspensión de contrato no se siguieron pagando. De nuevamente, letra E, cuando por causa imputable al sostenedor se suspendan reiteradamente los servicios básicos para el cual servicio no aplica. F, cuando tratándose de los establecimientos municipales, tampoco aplica. G, cuando un sostenedor abandone durante el año escolar su proyecto educativo, dejando de prestar el servicio educacional en el establecimiento de su dependencia. Tampoco ocurría. Estas son las causas
específicas de la ley. Si no se cumple ninguna de ellas, yo no puedo, como superintendente, nombrar un administrador provisional. Ninguna de esas causas se dio, solamente al final se podría haber presentado cuando hubo una sentencia también del Tribunal Laboral donde sanciona al sostenedor porque no negoció colectivamente, por impedir la negociación colectiva. Ahí uno podría decir, ok, entonces hoy día la huelga no está necesariamente asociada al proceso legal que nosotros conocemos, sino que el sostenedor, pero eso ya fue al final del problema, un par de días antes de que se diera solución. Por lo tanto, tampoco se iba a nombrar en ese periodo el administrador provisional. Respecto del aumento de gasto, al cual usted también hizo referencia, información que entregó el sindicato, que fue información que nosotros mismos proporcionamos a través de ley de transparencia. Nosotros tenemos hoy día un proceso administrativo que está en curso y está abierto, por lo cual no puedo referirme en mayor detalle. Pero aquí es importante señalar, y respondo también respecto del juicio que puede tener la superintendencia respecto del uso del gasto. El artículo número 55 de la ley 20.529 señala claramente en su inciso 1, 2, 3, 4, el análisis de la rendición de cuentas solo implicará un juicio de legalidad del uso de los recursos y no podrá extenderse al mérito del uso de los mismos. Por lo tanto, si un sostenedor quiere comprar 1 millón de lápices azules, a mí me puede parecer un despropósito, pero si está dentro de los fines educativos, la superintendencia no tiene mucho que hacer al respecto. Entonces, nuevamente, yo aquí me gusta porque también me ayuda a mí a exponer ciertas problemáticas que tiene hoy día la normativa, que impide que el actor de la superintendencia sea un poco más incisivo. Usted me planteaba también, señor presidente, si hay alguna iniciativa legal al respecto. Bueno, yo esto lo he levantado varias veces, la superintendencia, como usted sabe, no tiene iniciativa de proyecto de ley, pero hemos conversado con el Ministerio de Educación varios de estos temas y estamos trabajando en algunas modificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con aplicación de unos artículos de la ley de subvenciones, el artículo 3 ter, que ayuda a sancionar directamente al sostenedor, pero ahí también nuevamente nos encontramos con una colisión normativa entre el artículo 3 ter y la misma ley 20.529 respecto de contra quién puede actuar la superintendencia, que no vale la pena traer al detalle ahora. Respecto de las sanciones, por ejemplo, que usted dice que son ínfimas, bueno, las sanciones están determinadas también en la ley 20.529, en su artículo 73, donde establece que, por ejemplo, para infracciones graves, las multas van entre las 501 UTM y las 1000 UTM. Por lo tanto, tampoco hay mucho rango de acción respecto a la superintendencia, sobre todo cuando estamos hablando de las cifras siderales que usted miró. Ahora, solamente aclarar respecto de Quinta Normal, que no sé si habrá habido algún malentendido de la presentación, pero las denuncias que se recibieron en el 2017 ya están todas sancionadas. No sé si fui muy poco claro en eso. Respecto de la acreditación de saldo, que usted también hizo referencia de Quinta Normal, los saldos son acumulativos. O sea, no es que se termine, por ejemplo, con 8.000 millones un año y al otro año son 3.000 millones más, sino que efectivamente un sostenedor esa plata la puede gastar al año siguiente y por lo tanto se va neteando a fin de año. Todo el saldo final se traspasa al año siguiente como saldo inicial. Por lo tanto, si hoy día miro, sin mirar un poco la historia, por supuesto y lo señalé también, hay que mirar en detalle la última acreditación de saldo de los 1.500 millones, ese es el saldo acumulado histórico. Y en este caso, el año 2020, con los recursos 2020, están 100% acreditados. Por lo tanto, por supuesto, hay que mirarlo de manera detallada, pero en este caso la plata la tendría en la cuenta corriente. Eso respecto de lo que usted... también me hacía referencia al espíritu de la ley que permite estos holdings. Bueno, yo no participé del proyecto de ley
y la verdad no he mirado la historia de la ley en particular, me imagino que lo que apuntaba la ley era, por supuesto, que los estudiantes estuvieran en las mejores condiciones posibles y que los recursos que el Estado entrega, ya sea a la educación municipal o a la educación particular subvencionada, se destinen en su totalidad a la labor educativa. Eso es flujo también de lo que se ve en la misma ley de subvenciones con los fines educativos, y precisamente eso es lo que nosotros podemos ir a mirar. Ahora, si hay desvío a través de, por ejemplo, de estos contratos que son abultados, lo que le señalaba, el ejemplo de los lápices, lamentablemente no tenemos competencias como superintendencia para referirnos a que si 1 millón de lápices azules son necesarios o no. Por supuesto, uno tiene el criterio suficiente para decir no lo son, pero como superintendencia no nos podemos referir al mérito, sino solamente a la legalidad del uso. Y esas otras cosas que a lo mejor podrían integrarse en una revisión, yo creo que en general, a la norma del sistema de aseguramiento de la calidad de la ley 20.529, particularmente en lo que refiere a las competencias de la superintendencia. Lo mismo ocurre con si es que había un exfuncionario del Mineduc trabajando en la corporación, tampoco está en ninguna parte la normativa educacional se impide. De hecho, hay otros municipios que hoy día vemos que también tienen exfuncionarios del Ministerio de Educación trabajando, y si eso es bueno o es malo, bueno, podrán haber criterios distintos. Finalmente, volviendo a Quinta Normal, respecto del pago de cotizaciones, hoy día Quinta Normal está al día en el pago de cotizaciones, según lo que me informan, no manejaba el dato, pero me enviaron que en algún minuto del 2020 tuvo algún problema, pero ya se puso al día. Y respecto de el robo o no, bueno, nuevamente, la superintendencia no puede referirse a si hay robo, y por eso es que nosotros muchas veces cuando vemos que hay algún indicio de que puede haber algún delito, nosotros derivamos a las entidades correspondientes, ya sea al Ministerio Público, a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado, cuando corresponde, y lo hemos hecho en algunos casos particulares, donde nosotros vemos que podría haber alguna, o que hay razón o mérito suficiente como para poder pensar que existe algo así. Pero nuevamente nosotros nos remitimos a la legalidad del uso de recursos, y respecto de eso, las competencias de la superintendencia lo que alcanza es a, tal como lo hace impuestos internos, es a rechazar o no el gasto, si es que se acoge o no a fines educativos. En todo caso, particularmente hablando respecto del Liceo Camilo Enrique, nosotros hemos rechazado gastos por más de 500 millones de pesos, y además, como les digo, están hoy día, eso ya está firme, por eso les puedo contar el desenlace, pero además estamos revisando estos nuevos gastos que nos ingresaron de la información que nos proporcionó el sindicato. Eso es, señor presidente. No sé si queda alguna duda adicional. Muchas gracias, superintendente. Le agradezco especialmente la aclaración que me permite entender y comprender mejor lo relativo a los gastos no acreditados. O sea, después de su explicación es claro que la situación es bastante más sana de lo que aparecía en los números, como yo lo había interpretado, así que le agradezco. ¿Algún señora diputada? Sí, presidente. La diputada Cristina Girardi. Sí, presidente. Yo también hice la pregunta respecto a Quinta Normal, respecto a la deuda previsional, porque en los detalles que leyó el superintendente respecto de cuándo nombrar administrador provisional aparece el retraso en las deudas, en el retraso en el pago de las cotizaciones, ¿ya? Y si hay deuda de previsional, claramente hay atraso del pago de las cotizaciones, ¿no? Entonces tampoco no lo contestó. Diputada Girardi, acaba de señalar el señor superintendente, que conforme a la información que le entregaron ya no tendría Quinta Normal deuda previsional. No estoy hablando ahora, presidente, estoy hablando en forma histórica. Ya aquí estamos analizando también por qué, o sea, si hoy día tenemos el estado de abandono de las escuelas de Quinta Normal es porque no ha habido fiscalización históricamente, ¿ya? Y con lo mismo con las cotizaciones. Mi pregunta es por qué no se han nombrado administrador provisional
cuando se han establecido y cuando han ocurrido estos retrasos. ¿Ya? No hoy día. Ya no le estoy preguntando por qué no nombra hoy día un administrador provisional, porque no lo ha nombrado hacia atrás. ¿Ya? Y la segunda pregunta, presidente, tiene que ver con cómo establece él, por ejemplo, legalidad o mérito, ¿ya? En relación, por ejemplo, a estos datos abultados que tanto usted como yo señalamos. ¿Ya? ¿Es legal, ¿ya? Contratar un servicio que cuesta 10 veces lo que cuesta en el mercado, por ejemplo? ¿Ya? O analizar qué tiene que ver con, o sea, da lo mismo, yo estoy de acuerdo que da lo mismo si necesitan 20 o 30 lápices, ese es un tema de mérito, pero si yo compro algo que en el mercado me cuesta 10, lo compro a 100, ya yo no sé si ese tema tiene que ver con el mérito, ¿ya? Y si es un servicio, por ejemplo, yo tenía un servicio que me costaba 20 y ahora lo pago en 100, ¿ya? Tampoco sé si eso tiene que ver con el mérito, ¿no? Entonces yo creo que la frontera entre el mérito y la legalidad es bastante frágil en este sentido, ¿no? No es legal, ¿ya? Pagar más con recursos del Estado algo que me cuesta menos en el mercado. Eso no es legal, ¿no? Entonces, presidente, yo quisiera también que el superintendente aclarara esa situación. Muy bien. ¿Alguna otra diputado? Yo aprovecho de señalar entonces, porque no hay otro, para darle la palabra de inmediato al superintendente, que me queda más que claro que lo que habría, no sé qué opina usted, señor superintendente, pero ¿no le parece a usted que entonces la importancia de estos dos conceptos, mérito y legalidad, es clave? Porque ustedes que tienen como función principal cuidar el adecuado uso de los recursos que el Estado destina para la educación, debieran tener también la capacidad de pronunciarse respecto del mérito, porque si no dejamos un amplio espacio ambiguo, y yo creo que a lo menos eso podría verse desde el punto de vista legal, enviar lo que usted señalaba, que parece que le ha planteado ya al Ministerio que envíen algún, ¿no es cierto?, proyecto que aborde estas materias, porque nosotros le pedimos que ustedes sean más eficientes, pero al mismo tiempo tenemos que darles las herramientas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista legal para hacerlo. Le ofrezco la palabra, señor superintendente. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto a esto último, en realidad no es que nosotros definamos qué es lo que es legal y no legal. Eso está definido en los fines educativos de la ley de subvenciones. Y a eso es cuando nosotros nos referimos cuando hablamos de legalidad de uso de recursos. En el fondo que esté definido dentro del artículo 3 de la ley de subvenciones. Respecto de si es que, por ejemplo, la ley también habla de algunos contratos con personas relacionadas y en eso también nosotros nos metemos, pero si es que, nuevamente, si es que se pagó el doble por un servicio que te costaba a nosotros, en realidad incluso en preguntas que se ha hecho mi propia Contraloría, no nos debemos pronunciar respecto del mérito. Para eso está también la Contraloría, si es que hubiese alguna duda respecto de esa compra en particular. Ahora, con respecto a las cotizaciones, claro, efectivamente, la ley dice que se puede nombrar administrador provisional en caso de que exista 2 meses seguidos o 3 saltados en los últimos 6 meses. Y aquí transparentar, digamos, un tema a nivel nacional. Hay muchos sostenedores que bicicletean este tema. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a nombrar administradores provisionales cada vez que esto ocurre, nos llenaríamos de administradores provisionales, lo cual, de partida, la glosa presupuestaria que nosotros tenemos, que alcanza 80 millones al año, no nos alcanzaría para esto. Pero más allá de eso, existen mecanismos paralelos, que está lo que es la retención de la subvención en caso de no pago de cotizaciones, y como le digo, en general, lo que van haciendo es que precisamente siempre están pagando, pero
de manera haciendo la bicicleta. Y son estos casos en que por otro lado, si bien la ley establece como causal, también dice que tiene que existir una forma en que el administrador provisional pueda ejercer la labor de administrador provisional. Por ejemplo, si no hay recursos, el administrador provisional no tiene nada que hacer, porque no tiene cómo administrar ningún establecimiento, porque el administrador provisional por sí mismo no viene con recursos. Entonces, finalmente hay que ver también que efectivamente el administrador provisional pueda ejercer su rol de buena forma, si no, no tiene ningún sentido nombrar. O sea, per se el administrador provisional no necesariamente es la solución a todos los males de administración de los establecimientos. Muchas gracias, señor superintendente. ¿Algún otro señor diputado? Presidente. Diputada Girardi. Sí, solamente dejar constancia que me parece absolutamente insatisfactoria, por decirlo menos, la respuesta respecto de si no hay recursos, el administrador provisional no tiene nada que hacer. ¿Ya? Entonces mejor saquen la figura, porque efectivamente, ¿ya?, en casi todos los municipios donde hay un déficit de 20.000 millones, ¿ya?, es por responsabilidad de la superintendencia. Entonces, si llegamos a esa situación, ¿ya?, es porque precisamente la superintendencia dejó de cumplir con sus funciones, ¿ya? Y cuando nosotros ya lo advertimos, efectivamente ya no hay nada que hacer, ¿no? Y probablemente haya que dejar que la educación pública se muera nomás. Entonces la superintendencia está ahí para que la educación pública se muera, ¿no? Ese sería su rol, ¿no?, claramente. Si me permite, presidente, responder a la... Sí, señor superintendente. Sí, bueno, la señora diputada dijo, este es un problema que abarca no solamente a este superintendente, sino a los 3 anteriores. Bueno, eso es una demostración de que no tiene que ver con la gestión que se hace del manejo del servicio, sino precisamente con algunos problemas a los cuales nosotros también nos vemos enfrentados, que tienen que ver con que la normativa es insuficiente para poder avanzar más como quisiéramos. Más allá de eso, nosotros sí hemos avanzado en poder mejorar nuestros procesos de fiscalización a través de distintas formas. Yo tampoco estoy conforme en cómo hoy día está, y por eso lo he nombrado varias veces, el ordenamiento normativo educacional respecto de la labor de la superintendencia. Pero es el marco de la ley el que nos señala hasta dónde podemos y qué es lo que podemos o no hacer. Así que tiene que ver con un abandono del servicio, y lamento que la respuesta sea insatisfactoria, digamos, pero finalmente eso es lo que ocurre. Si yo llego a administrar un establecimiento que no tiene recursos, bueno, no es mucho lo que se puede hacer, lamentablemente. Por lo tanto, ahí, si usted me pregunta, ¿hay que analizar la figura del administrador provisional? Claro que hay que revisarla. De hecho, hoy día, imagínense, solamente si hago cumplir la primera causal de administrador provisional respecto a los establecimientos insuficientes de la Agencia de Calidad de la Educación, hoy día, bueno, se ha suspendido un poco el tema, pero los últimos números hablamos de 35 establecimientos que están en categoría insuficiente. Significa 35 administradores provisionales, y la glosa para poder nombrarlos simplemente, más allá de los recursos que tenga el establecimiento o no, que son los que administra el administrador provisional, son de 80 millones. Entonces, por lo tanto, efectivamente, hay que revisar la figura. Yo estoy de acuerdo con eso, con usted, pero lamentablemente hoy día la ley está como está, y nosotros como superintendencia y como servicio público tenemos que acoger y acatar la normativa vigente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor superintendente. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, agradeciéndole su presencia y sus respuestas,
y agradeciendo también la presencia de cada uno de los diputados y diputadas que participaron de y también, por cierto, a nuestra distinguida secretaria abogada, esta se levanta.